Fue el pez más grande que nuestra tierra haya visto jamás y su mordida era lo suficientemente poderosa como para aplastar un auto. El diente más grande encontrado era del tamaño de un control remoto. Consumía más de 1000 kilogramos de comida al día, el equivalente a 3300 latas de atún. Los fósiles de megalodón más antiguos datan de hace unos 20 millones de años, pero no verás su esqueleto, y eso se debe a que no tenían huesos. Un esqueleto hecho de huesos proporciona a la mayoría de los animales su forma y su resistencia corporal. Sin embargo, los tiburones pertenecen a la misma subclase que las rayas y los peces sierra y tienen cartílago en lugar de huesos. El cartílago es un tejido que es más suave y flexible que los huesos, pero aún así es lo suficientemente resistente para darle forma al cuerpo y proteger los órganos internos. Algunas partes son más flexibles ya que el cartílago es más débil, y otras, como la cabeza del tiburón, son mucho más resistentes gracias a que el cartílago se calcifica. El hocico, sin embargo, está hecho de un cartílago suave y flexible que funciona como una defensa en caso de colisión. ¿Quién sabe si serían capaces de hacer todo esto con un esqueleto pesado? Además, el cartílago hace que la mandíbula sea más flexible y pueden abrir la boca mucho más que con una mandíbula hecha de hueso. Nuestro héroe, el megalodón, no era la excepción y tenía la mordida más fuerte de todas las criaturas vivientes, lo que era posible también gracias a su esqueleto cartilaginoso. Los tiburones aprovechan este tipo de esqueleto, les ayuda a nadar y a girar rápido durante la caza. Una desventaja de este tipo de esqueleto es que resultó muy complicado para los científicos determinar el tamaño y la forma del megalodón. Normalmente lo harían usando esqueletos de huesos fosilizados, pero en este caso tuvieron que deducirlo basándose en los dientes que encontraron y en las comparaciones con parientes vivos. Un modelo 3D de computadora más reciente se basó en parte en escaneos de una columna vertebral preservada descubierta en la década de 1860. El modelo mostró que el megalodón era más grande, más rápido y aún más hambriento de lo que los científicos habían pensado. Un megalodón promedio medía 16 metros de largo y pesaba 10 veces más que un elefante. Algunos tal vez eran aún mucho más grandes. Los científicos todavía no están seguros de cómo el megalodón alcanzó este tamaño. El hecho de que hubiera ejemplares más grandes y más pequeños probablemente tiene que ver con algo llamado regla de Bergman. Esta regla dice que la temperatura del entorno afecta el tamaño del cuerpo del animal porque necesita conservar o disipar el calor. Los megalodones que llegaron a aguas más frías probablemente necesitaban más peso corporal para asegurarse de sobrevivir en bajas temperaturas. Aquellos que vivían en aguas más cálidas tenían que ser más pequeños para no generar demasiado calor. Si los investigadores calcularon bien, el megalodón alcanzaba una velocidad de crucero de más de 5 kilómetros por hora, mucho más que otros tiburones. El gran tiburón blanco que todavía vive puede cubrir una distancia de 11.000 kilómetros sin parar, que son 9 décimas partes del diámetro de la Tierra. Al parecer, el megalodón podría haber ido mucho más lejos. Los megalodones lograron sobrevivir en nuestro planeta durante casi 70 veces el tiempo que los humanos venimos existiendo. Estuvieron vagando por los océanos durante unos 20 millones de años y podrías verlos casi en cualquier lugar, excepto cerca de los polos. Los científicos descubrieron los fósiles más septentrionales en la costa de Dinamarca y los más meridionales en Nueva Zelanda. La razón por la que no se encontraron dientes de megalodón en la Antártida es, seguramente, que se adaptaron solo a las cálidas aguas tropicales y subtropicales. Los más jóvenes solían mantenerse en la orilla, mientras que los adultos totalmente desarrollados preferían las áreas costeras, pero también podían desplazarse con facilidad hacia el mar abierto. Cuando nuestro planeta pasó por un periodo de enfriamiento y sequía global y los mares comenzaron a congelarse hace alrededor de 3,6 millones de años, había cada vez menos espacio para que el megalodón prosperara. Muchas de sus presas, como ballenas pequeñas, focas y tortugas marinas, desaparecieron o se trasladaron a aguas que eran demasiado frías para nuestro héroe. Y al mismo tiempo el número de competidores naturales, como el gran tiburón blanco y las ballenas, aumentó. Esta dinámica cambiante de la cadena alimentaria podría haber sido más peligrosa para el megalodón que el frío del agua del océano. Estamos acostumbrados a verlos en la pantalla grande como monstruos despiadados, pero estos enormes tiburones eran en realidad padres de familia amorosos y atentos. Los científicos descubrieron varias zonas de cría de megalodones en Florida, Maryland, Panamá y frente a la costa de España. Al parecer daban a luz a sus crías en entornos de aguas poco profundas. Luego, los pequeños se quedaban allí bajo el cuidado de los adultos, que los protegían hasta que estuvieran listos para enfrentarse a los depredadores.
El poderoso megalodón tenía 276 dientes repartidos en 5 filas en su boca. Al igual que otros tiburones, era rápido para reemplazar sus dientes desgastados o perdidos. Con 4 o 5 filas de dientes, su boca actuaba como una cinta transportadora capaz de hacer crecer los dientes dañados o faltantes. Esto significa que un megalodón adulto probablemente habría cambiado varios miles de dientes a lo largo de su vida. Aunque el gran tiburón blanco a menudo se menciona como el pariente más cercano del megalodón, apenas son primos lejanos. Los antepasados del gran tiburón blanco de hoy existieron al mismo tiempo que el megalodón, pero no eran los mejores amigos e incluso rivalizaban entre sí. El gran tiburón blanco no ganaría en una pelea cara a cara contra un megalodón, pero era un cazador superior gracias a su menor tamaño y a su agilidad para atrapar rápidamente la presa del gigante. Esto dejaba solo a los peces más grandes y a las ballenas para el megalodón, pero sus suministros de comida comenzaron a agotarse a medida que las ballenas nadaban hacia los nuevos mares más frescos. En realidad el megalodón era más parecido a un moderno tiburón toro. Tenían un hocico corto, una mandíbula inferior plana y unas enormes aletas pectorales para soportar su enorme peso y tamaño. Siempre nos referimos a él como un gigante extinto, pero ¿podemos estar seguros al 100% de que no está escondido en algún lugar en este momento? Después de todo, solo hemos explorado el 5% de nuestros océanos. La fosa de las Marianas es la trinchera oceánica más profunda del planeta. Podría sumergir todo el monte Everest en su parte más profunda y todavía tendrías 1,5 kilómetros de agua por encima. Si 1 o 2 megalodones necesitaran un sitio para esconderse, ese sería el lugar perfecto. Sin embargo, no es el más acogedor para vivir con su agua fría y su oscuridad total. Además, la presión allí es 1000 veces más fuerte que al nivel del mar. Por lo tanto, si un megalodón realmente se estuviera escondiendo allí, tendría serios problemas con sus dientes, porque el calcio se disolvería bajo esa presión. Para sobrevivir allí, también tendría que aprender a navegar en completa oscuridad. Eso significa que tendría que haberse vuelto bioluminiscente o haber evolucionado para desarrollar ojos inmensos como el calamar gigante. Si el megalodón aún existiera y fuera fiel a sus elecciones alimenticias, tendría que comer peces más pequeños, y eso sería un problema para nosotros, especialmente para quienes amamos el pescado. Y como el océano no se está enfriando en estos días, a los megalodones les encantaría su temperatura y prosperarían y se reproducirían más rápido que nunca. Estos gigantes crearían problemas difíciles para los barcos de carga y los cruceros. En caso de que ahora te sientas asustado ante la idea de encontrarte con un megalodón, relájate. La mayoría de los científicos no creen que sea posible debido a su enorme tamaño. La mayoría de los alimentos que les gustaba comer viven en regiones poco profundas y no en el mar abierto. El megalodón tendría que subir a cenar de vez en cuando y es un poco difícil pasar por alto a una criatura tan grande. Los megalodones y los dinosaurios son enormes criaturas prehistóricas para nosotros, pero en realidad nunca coexistieron. Los dinosaurios se extinguieron hace unos 66 millones de años y los megalodones aparecieron un poco más tarde. Eres un biólogo marino en una misión para explorar los organismos que viven en las partes más profundas y oscuras del océano. Mientras te preparas para bucear, el sistema de detección de objetos de tu nave comienza a emitir un pitido. Algo se está acercando, y es realmente rápido. Y parece que es un megalodón. Intentas quitarte el tanque de oxígeno y el resto de tu equipo de buceo para prepararte para lo que viene. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el megalodón ataca tu barco, rompiéndolo en 2 piezas como el Titanic. Caes en las frías aguas del océano. Inmediatamente intentas nadar de regreso a la superficie en pánico, pero el megalodón te ve. Sabe que no eres lo bastante rápido como para escapar. Mientras el megalodón nada hacia ti, tu instinto de supervivencia toma el control y encoges tu cuerpo para minimizar su superficie y reducir tu riesgo de sufrir lesiones. Entonces, el megalodón abre su boca de 3,5 metros de ancho. La fuerza del agua te empuja contra el fondo de su garganta, lo suficientemente amplia como para alojar a un automóvil pequeño. Afortunadamente, logras aferrarte a uno de sus 276 dientes con toda tu fuerza hasta que su mandíbula se cierra de golpe con un fuerte estruendo. Gracias a eso, no terminas de inmediato en su estómago. Te encuentras en su boca, parado sobre su lengua, que es casi tan grande como un sofá.
Temeroso, intentas abrirte camino fuera de su boca, pero sus músculos mandibulares son extremadamente fuertes. Esperas que abra la boca por sí solo para nadar hacia afuera, pero cuando finalmente lo hace, la presión del agua es tan fuerte que te empuja aún más hacia atrás de su garganta. Intentas aferrarte al techo de su boca, pero es demasiado resbaladizo. Entonces, finalmente terminas en su estómago. Está tan oscuro allí dentro. Mientras tus ojos se adaptan lentamente, empiezas a oír su corazón. Todavía no hay oxígeno, así que mantienes tu equipo de buceo puesto. Menos mal que no tuviste la oportunidad de quitártelo antes. Sin embargo, si pudieras quitarte el snorkel, olería a podrido debido a los gases de metano. Empiezas a mirar alrededor y ves que el estómago está lleno con los restos de las comidas anteriores del megalodón. Hay desechos esqueléticos de peces y tiburones por todas partes, e incluso otros buzos. El megalodón vagó por los océanos mucho después de que los dinosaurios fueran aniquilados por el gran meteorito. Es uno de los mayores y más peligrosos cazadores que han existido en la Tierra, así como el tiburón más grande. Pero entonces, hace unos 3.600.000 años, el último de su especie desapareció de nuestro planeta y dejó solo enormes dientes que los paleontólogos siguen encontrando. Hay algunas teorías sobre qué pudo ocurrir, y los científicos podrían haber encontrado la verdadera razón. El megalodón, que significa diente grande, fue el tiburón más grande que existió. Vivió entre 20 y 3,6 millones de años atrás y era realmente enorme. Su mordedura era más poderosa que la de un T-Rex y probablemente más letal que la de cualquier otro depredador que haya vagado por este planeta. No es de extrañar, ya que esta criatura marina tenía unas mandíbulas extremadamente fuertes que podían abarcar entre 3 y 4 metros de ancho, suficiente para tragarse a 2 personas adultas una al lado de la otra. Las mandíbulas estaban recubiertas de 276 dientes que alcanzaban los 18 centímetros de longitud. Una vez desgastados estos dientes, el tiburón se deshacía de ellos y le crecían otros nuevos. Estos dientes tan grandes le ayudaban a comer carne con facilidad. El tiburón podía llegar a medir 18 metros de largo, el doble que un autobús londinense de 2 pisos. El animal también era bastante pesado. Mientras que un T-Rex adulto pesaba unas 8 toneladas, el peso de un gran megalodón podía superar las 30 toneladas. Sin competidores, el enorme tiburón era el rey de los océanos. Cazaba a otros tiburones, grandes peces e incluso ballenas. Entonces, ¿por qué desapareció de la faz de la Tierra una criatura tan magnífica? Las teorías anteriores mencionaban al gran tiburón blanco. El megalodón suele describirse como una versión gigantesca de este animal marino. Y este es un error común que se comete porque la mayoría de la gente piensa que estas criaturas estaban emparentadas, pero en realidad el megalodón se parecía más a un tiburón toro moderno. Su hocico era más bien chato, su mandíbula inferior era plana y unas aletas pectorales largas y macizas soportaban el peso del animal. Pero lo que es más importante, los antepasados de los grandes tiburones blancos actuales existieron al mismo tiempo que el megalodón. Bien, con un gran tamaño viene una gran torpeza. Y aunque el megalodón era enorme y poderoso, no era tan ágil como los tiburones blancos, más pequeños y rápidos. Los tiburones blancos podrían haber rivalizado con el megalodón por la comida, y a menudo eran cazadores más exitosos gracias a su agilidad. No podían luchar abiertamente contra el gigante, pero eran lo bastante rápidos como para robarle la comida. Así que, según esta teoría, el único alimento que le quedaba al megalodón eran las ballenas y otros animales marinos igualmente grandes. Los megalodones adultos podían capturar fácilmente a estas bestias, pero sus crías eran mucho más pequeñas y vulnerables que sus padres. ¿Podrían haber aprovechado estos los tiburones más pequeños? Quizá cuando los megatiburones eran aún crías, se convertían en comida para los tiburones blancos, así como para los tiburones toro y tigre. Incluso en aquellos tiempos un gran tiburón blanco podía alcanzar los 6 metros de longitud, mientras que un niño megalodón era definitivamente más pequeño. Pero aunque no hubiera habido un enfrentamiento abierto entre los jóvenes megalodones y los tiburones adultos más pequeños, los megalodones no habrían sido capaces de encontrar alimento para crecer hasta la edad adulta. La razón es la misma. La población de otros tiburones crecía y todos rivalizaban por la comida. Cuantos más tiburones blancos y otros tiburones aparecían en los océanos, menos alimento quedaba para los jóvenes megalodones. Al final, probablemente murieron de hambre. Pero esta es solo una de las teorías que intentan explicar por qué se extinguió el megalodón. Y aquí hay otra.
Un nuevo estudio ha demostrado que probablemente era un depredador de sangre caliente capaz de regular su temperatura corporal, y esa podría haber sido la razón por la que esta especie desapareció con el tiempo. Los científicos analizaron los isótopos del esmalte dental del megalodón y llegaron a la conclusión de que el animal podía mantener fácilmente una temperatura corporal que era unos 6 grados más cálida que la temperatura del agua circundante. Tal diferencia de temperatura es mucho mayor que la que tenían otros tiburones que vivieron en la misma época que el megalodón, y es lo suficientemente grande como para que el antiguo depredador sea clasificado de sangre caliente. Hoy en día la mayoría de los peces son de sangre fría. Su temperatura corporal es la misma que la del agua circundante, pero algunos tiburones como los blancos mantienen la temperatura de todas las partes de su cuerpo un poco más caliente que el agua. Sin embargo, esto no significa que sean de sangre caliente, ya que simplemente almacenan el calor generado por sus músculos. En los mamíferos, la temperatura corporal está regulada por una región especial del cerebro llamada hipotálamo. En cualquier caso, el cuerpo más caliente del megalodón le permitía al animal moverse más rápido, lidiar mejor con el agua fría y extenderse por todo el mundo. Pero con el tiempo podría haber conducido a un desastre. El megalodón vivió durante la época del Plioceno. Comenzó hace aproximadamente 5,3 millones de años y finalizó hace 2,5 millones de años. Durante ese periodo se produjo un enfriamiento global. También hubo cambios en el nivel del mar, a los que el megalodón probablemente no sobrevivió. El principal problema del depredador era mantener un nivel de energía que le permitiera conservar una temperatura corporal elevada. Pero para ello, el animal tenía que comer mucho. Y lo digo en serio. Pero era una tarea difícil en una época de cambios en los ecosistemas marinos, cuando tenía que competir con recién llegados, como el gran tiburón blanco. Si esta teoría es cierta, la cantidad de energía que tenía que utilizar este enorme tiburón para mantenerse caliente podría haber contribuido a su extinción. Esta nueva información es muy importante para nosotros. Demuestra que muchos depredadores marinos de los océanos modernos también podrían estar experimentando los efectos del cambio climático en curso. Por cierto, ¿has oído que ha habido varios casos de gente que afirma haber visto al megalodón? O al menos algún monstruo similar de gran tamaño. Y estos avistamientos ocurrieron hace relativamente poco tiempo. Por ejemplo, en julio de 1916, la costa estadounidense de Nueva Jersey se vio aterrorizada por una serie de ataques de tiburones. Ocurrieron durante una ola de calor agobiante, cuando cientos de bañistas intentaban refugiarse del calor cerca del agua. La gente describió al culpable que había causado todos estos estragos como un tiburón gigante, mucho más grande que cualquier otro animal. Desde entonces, los científicos han estado debatiendo qué especie de tiburón estuvo implicada en aquellos accidentes. Las conjeturas más aceptadas han sido el tiburón toro y el tiburón blanco. En 1999 apareció la imagen de un enorme tiburón que vagaba por el Océano Pacífico, no lejos de la isla de Guadalupe. La criatura fue apodada Deep Blue. Se distinguía de las demás por un dibujo ondulado que separaba su lomo gris de su vientre blanco. Pero aunque algunos afirmaron que podría tratarse de un megalodón, los expertos llegaron a la conclusión de que era una hembra de tiburón blanco, la mayor jamás vista. La longitud media de un tiburón blanco macho oscila entre 3 y 4 metros. Las hembras son más grandes, de hasta 4 o 5 metros. Pero Deep Blue medía más de 6 metros. No es de extrañar que la gente estuviera asustada. Deep Blue fue visto por última vez en 2013 cerca de la costa occidental de Baja California, en México. Pero mira, hay otro tiburón gigante, y puedes encontrártelo en cualquier parte del mundo. Los ejemplares más grandes pueden alcanzar los 12 metros de longitud y pesar entre 5 y 6 toneladas. ¿Podría ser el propio megalodón uno de sus parientes? De nuevo, es una suposición equivocada. Se trata del tiburón peregrino. Este animal prefiere los mares subpolares, con temperaturas no superiores a los 14 grados centígrados. Muchos animales aterradores viven en lo profundo más allá de las olas, como este calamar vampiro, que habita a casi 1000 metros bajo la superficie en casi completa oscuridad. Este animal tiene una capa similar a la de un vampiro, por eso su nombre. En lo más profundo del océano, este calamar no puede usar tinta para defenderse, por lo que ha desarrollado una táctica llamativa. Emite un ligero resplandor para ahuyentar a los depredadores. Si esta táctica falla, el calamar vampiro puede voltear su cuerpo hacia afuera, revelando pequeñas espinas. Cuando traduce su nombre científico, Vampiroteuthis infernalis significa calamar vampiro del infierno. A pesar de su aterradora apariencia, es un animal oceánico inofensivo. Esta criatura no provenía del espacio, pero el siguiente objeto definitivamente sí.
Antes de que Elon Musk encontrara una manera de reutilizar cohetes, la NASA desechaba los antiguos después de lanzar astronautas al espacio, la mayoría de las veces en el océano o en los desiertos. En 2012, Jeff Bezos inició una misión para encontrar el cohete Apolo 11. Lo encontraron utilizando sonares, pero estaba en pésimas condiciones. Descansaba en el fondo del océano, no muy lejos del sitio predicho. Lograron rescatar el motor y reconstruirlo. La ciudad perdida más famosa es la Atlántida, pero lamentablemente aún no la hemos descubierto. Sin embargo, Heraclión también era solo un mito hasta que un piloto británico vio algo que parecía una ciudad mientras volaba sobre el mar Mediterráneo. Lo reportó y 60 años después, un grupo de buzos acudió al sitio. Se quedaron asombrados cuando encontraron una ciudad entera bajo el agua. Estaba repleta de artefactos que podrían contarnos mucho acerca de la historia del lugar. Ahora es uno de los mejores sitios arqueológicos submarinos del mundo. Se cree que el aumento del nivel del mar causó que la ciudad entera quedara sumergida. El Titanic se hundió en 1912. Se afirmó oficialmente que los restos fueron descubiertos 74 años después. Sin embargo, en realidad un pescador encontró el Titanic 8 años antes mientras pescaba en el Océano Atlántico. Estaba sacando su red cuando vio una cabeza atrapada en ella. Afortunadamente era solo la cabeza de una muñeca. Años después, cuando el pescador había fallecido, su hijo vendió la muñeca a un coleccionista. Ella investigó y estudió a cada persona que tenía un juguete de porcelana en el Titanic y encontró a la dueña de la muñeca. Eva Hart estaba en el barco y llevaba consigo una muñeca. Eva sobrevivió a la catástrofe milagrosamente, pero su juguete no. Hart incluso escribió sobre la muñeca en su diario y cada detalle coincidía con el juguete que había encontrado el pescador. El pez trípode vive en lo profundo de la zona abisal, alrededor de 6.000 metros bajo la superficie. Está adaptado a semejantes profundidades y utiliza sus aletas de trípode para mantenerse quieto en el fondo. Esta criatura no tiene ojos grandes, pero incluso si los tuviera, serían inútiles en la oscuridad. En cambio, usa sus aletas como antenas para detectar cualquier movimiento en el agua. Esta criatura no tiene mucha suerte en lo que se refiere a vida amorosa, por lo que tuvo que desarrollar tácticas únicas para reproducirse. Un pez puede ser tanto macho como hembra. La siguiente criatura extravagante es el pez lagarto. Tiene montones de dientes afilados como navajas, una boca enorme y ojos realmente grandes, que utiliza para cazar. Todo esto hace que el animal luzca aterrador. El pez lagarto vive a profundidades de alrededor de 3.300 metros en la zona de medianoche, donde no hay luz. Este animal tan extraño se come todo lo que puede caber en su boca, desde peces pequeños hasta otros peces lagarto. Por otro lado, cuando ve a otros peces reptiles, probablemente se enamore en vez de asustarse, ya que encontrar pareja a esas profundidades no es una tarea fácil. Al igual que el pez trípode, el pez lagarto puede ser tanto macho como hembra al mismo tiempo. Cuando piensas en un río, generalmente te lo imaginas en tierra. Sin embargo, la naturaleza es bastante impredecible y ha creado un río que fluye bajo el océano en California a una profundidad de algo más de 3 kilómetros. Este río tiene todo lo que tiene un río común: troncos hundidos, árboles y rocas. Y a pesar de su singularidad, no es el único en el mundo. También hay otros en el Amazonas y en Groenlandia. Una aterradora criatura fue descubierta cerca de la costa de Angola por un vehículo operado a distancia. Parece que no tiene cabeza ni cuerpo. Estaba situada a una profundidad de alrededor de 1.300 metros. Tras realizar una investigación, los científicos concluyeron que no se trataba de nada de una película de ciencia ficción. Solo era un grupo de sifonóforos pegados entre sí. En 2015, un hombre estaba buceando en Cesárea y algo brillante captó su atención. Extendió su mano, lo agarró y se dio cuenta de que era una moneda de oro. Luego examinó el fondo y descubrió que había muchas más. Informó del incidente a las autoridades y concluyeron que había encontrado un tesoro árabe. Las monedas estaban hechas de sólido oro de 24 quilates y tenían unos cuantos miles de años de antigüedad. Sin embargo, debido a la salinidad y a la temperatura perfectas, lucían como nuevas. Las monedas pertenecían a un barco que transportaba carga. Fue atrapado en una tormenta y lamentablemente se hundió. Uno de los descubrimientos más extraños se ha realizado en el mar Báltico. Es una anomalía que parece haber sido creada por una civilización diferente. Fue descubierta por investigadores suecos y no tenían idea de lo que era. Tuvieron que pedir las opiniones de muchos otros científicos. Cuando se ve esta formación desde arriba,
Tiene 61 metros de largo y parece exactamente una nave espacial caída. Es difícil creer que se trate de una creación natural, pero está totalmente hecha por la naturaleza debido a que el mar Báltico ha sufrido muchas erosiones a lo largo de la historia. Lo más probable es que esa formación tan extraña sea el resultado de estos procesos. En Madagascar, un grupo de buzos quedaron impactados cuando encontraron esta monstruosidad de cuchillo de 2 metros en el lecho marino. Las especulaciones empezaron de inmediato y muchos dijeron que el cuchillo era de algunos gigantes que habían luchado contra megalodones y que vivieron en la Tierra hace miles y miles de años. Esa podría ser una bonita historia, pero lo más probable es que el cuchillo sea un accesorio de película que se perdió en el mar. Uno de los animales más extraños del océano es el tiburón anguila. Se cree que este pez es la razón de todas esas historias de serpientes marinas que los exploradores del mar escribieron en el pasado. Estos animales viven bastante profundo en el océano, pero a veces pueden ser vistos en aguas más someras. Es muy raro, pero posible. El tiburón anguila tiene una gran boca con alrededor de 300 dientes. También tiene un cuerpo largo que se parece al de un lagarto, y es realmente una especie única. Su presa puede ser de la mitad de su tamaño, porque el estómago de este tiburón es como el de una serpiente y es capaz de tragar peces o crustáceos grandes. Ver algunos gusanos en tu jardín no es gran cosa, pero después de ver uno de 8 metros de largo en el océano, tu traje de neopreno se mojará aún más. Este gusano es muy raro y es completamente inofensivo para los humanos. En realidad no es un gusano gigante, es un grupo de zooides que están unidos de tal manera que parecen un gusano. Por lo general solo comen plancton, bacterias y otros organismos diminutos que se pueden encontrar en el océano. Probablemente la criatura más aterradora del océano, que es 100% real, es la magnapina. Puede encontrarse en profundidades increíbles de 6.000 metros. Parece un Slenderman submarino, pero no es más que un calamar con tentáculos realmente largos que pueden alcanzar un tamaño terrorífico de 2,5 metros. Estos animales solo se han visto pocas veces y no sabemos mucho sobre ellos hasta el momento. El megalodón fue el tiburón más grande de la historia. No solo eso, fue uno de los peces de mayor tamaño y el depredador más temible de la historia de la Tierra. Era más de 3 veces más largo que el mayor tiburón blanco registrado. También se ha descubierto que las hembras prácticamente duplicaban en tamaño a los machos. El megalodón podía tragarse a un auto pequeño sin que tocara sus dientes, si los autos hubieran existido en aquel entonces. De hecho, era tan grande y poderoso que no tenía depredadores naturales. Era el rey sin corona de los mares y nadaba libremente de océano en océano. Esta criatura cosmopolita se encontraba en todo el mundo, desde América hasta Europa, pasando por Australia y Japón, si hubiera habido países en aquella época. Se han encontrado fósiles de megalodones en todos los continentes excepto en la Antártida. Todo el mundo evita la Antártida. La ciencia nos dice que se extinguió hace más de 3,6 millones de años. Pero, ¿podría seguir vivo en las profundidades del océano? El temible nombre megalodón proviene de 2 palabras griegas, megas, que significa grande, y odón, que significa diente. Combinadas forman diente grande y ciertamente hace honor a su nombre. Uno de sus dientes tiene el mismo tamaño que una cabeza humana. Tenía 276 dientes enormes en total, repartidos en 5 aterradoras filas. En toda la historia, solo un par de especies de dientes de sable y el tiranosaurio lo superaron. Ese es un enfrentamiento que me gustaría ver. El megalodón desapareció hace millones de años sin dejar más que los enormes dientes que han encontrado los investigadores modernos. Solo hemos explorado cerca del 80% del océano. ¿Quién sabe qué se esconde en el fondo? Sin embargo, si lograras bajar, sería poco probable que encuentres un megalodón. Al igual que nosotros, los tiburones prefieren las aguas costeras cálidas. La vida en las profundidades del océano sería demasiado fría para estas bestias y el alimento escasearía. Además, todo su cuerpo tendría que evolucionar para evitar ser aplastado por la enorme presión del agua allí abajo. Es poco probable que sigan existiendo, aunque no imposible. Ahora hablemos de la apariencia del megalodón. Los científicos creen que no se parecía a un gran tiburón blanco. El megalodón pertenece a una familia de peces diferente y lo más probable es que se pareciera a un gigantesco tiburón tigre de arena. Hocico aplanado, ojos pequeños, con la aleta dorsal desplazada hacia atrás. El tiburón tigre de arena tiene 2 aletas dorsales del mismo tamaño. La coloración es marrón claro con el vientre blanco. Quizá tenía manchas marrones rojizas por todo el cuerpo, como las del tiburón tigre de arena.
Desde los primeros hallazgos de sus fósiles, solíamos pensar en el megalodón como algo temible. Eso fue en la época del Renacimiento. Se hallaron algunos dientes en las rocas. Al principio pensaron que estos dientes eran lenguas de dragones o serpientes. Y aquí está el primer dibujo de lo que supuestamente era el dueño de estos dientes. Un enorme hocico con una nariz aterradora y un montón de dientes afilados. El megalodón suele ser descrito como una especie de gran tiburón blanco gigante, pero se trata de un mito común. De hecho, los ancestros del tiburón blanco actual convivieron con el megalodón. Pero no eran los mejores amigos, de hecho competían entre sí. El gran tiburón blanco era mejor cazador y utilizaba su menor tamaño y su agilidad para atrapar rápidamente a las presas del megalodón. También se sabe que se comían a las crías de megalodón, que solo tenían la mitad de su tamaño. Esto no ayudó con el asunto de la extinción. Por otro lado, tenemos evidencia de que los megalodones eran cazadores brutales, reyes de la cadena alimenticia. La primera herramienta de combate en su arsenal era el ariete. El megalodón era un nadador lento, pero tenía una masa increíble. Y si bien era lento, su ariete tenía un tremendo poder, y se las ingeniaba para tomar a su presa por sorpresa. Solo tenía una oportunidad para golpearla. Si fallaba, tardaría demasiado en hacer un segundo ataque. Su maniobrabilidad era comparable a la de un gran camión. Si bien un gran tiburón blanco no era rival para un megalodón adulto en una pelea cara a cara, de seguro no le daba miedo robar su comida. Esto solo dejó a los peces más grandes y a las ballenas para el megalodón, pero sus suministros de comida comenzaron a agotarse cuando las ballenas nadaron hacia los nuevos mares más fríos. Las ballenas se adaptaron a las temperaturas frías, dejando a nuestro amigo atrás. Los megalodones murieron de hambre o fueron congelados hasta la extinción durante la glaciación. Más que un gran tiburón blanco, el megalodón era más parecido a un tiburón toro moderno. Tenía un hocico corto, una mandíbula inferior plana y enormes aletas pectorales para soportar su enorme peso y tamaño. A pesar de lo aterradores que son, estos tiburones eran en realidad muy familiares y cariñosos. Se han descubierto varias zonas de cría de megalodón en Florida, Maryland y Panamá. Daban a luz en regiones de aguas poco profundas, cosa que sabemos gracias al descubrimiento de varios dientes pequeños de megalodón en estas zonas. Me pregunto si también tenían niñeras. Pero, ¿cómo es que hay tantos dientes de megalodón disponibles para ser analizados? Debido a sus hábitos alimentarios desprolijos y agresivos, los tiburones pierden dientes con frecuencia. Pierden una pieza dental cada 1 o 2 semanas, unos 40.000 dientes en toda su vida. Deben recibir una fortuna de helada de los dientes. Por eso sus dientes llueven continuamente al fondo del océano. Por suerte para nosotros, también son la parte más dura del esqueleto de un tiburón, por lo que muchos dientes han sobrevivido y se han fosilizado. Es justo decir que los primeros hallazgos de dientes de megalodón confundieron a la gente. Estos descubridores pensaban que los dientes de megalodón eran lenguas petrificadas de antiguas criaturas similares a serpientes, incluso los llamaban lenguas de piedra. También es un mito común que el megalodón existió al mismo tiempo que los dinosaurios, aunque esto hubiera sido bastante genial. Los dinosaurios desaparecieron hace unos 66 millones de años, pero los megalodones llegaron mucho más tarde. El fósil de megalodón más antiguo solo tiene unos 23 millones de años, pero es difícil precisar la fecha exacta. Al fin y al cabo, aún no se habían inventado los calendarios. Se extinguieron mucho antes de que los humanos evolucionaran. Los primeros Homo sapiens, un nombre elegante para los primeros humanos, surgieron hace unos 300.000 años. Pero, ¿qué tal si el megalodón no se extinguió? Las poblaciones de ballenas han disminuido drásticamente desde la última vez que estos chicos anduvieron por ahí, así que habría mucha menos comida que masticar. También se han vuelto mucho más inteligentes y han aprendido nuevos movimientos defensivos, lo que las hace mucho más difíciles de abatir. Se estima que los megalodones comían alrededor de 12 toneladas de comida cada día. El kraken es un calamar colosal, un monstruo marino legendario, la mayor variedad de calamar que jamás hayas visto. Y si este monstruo hubiera existido, el mundo habría cambiado drásticamente. Tiene poderosos tentáculos, músculos sólidos con ventosas en los extremos, por lo que resulta imposible escapar de ellos. Puede partir un barco por la mitad o simplemente arrastrarlo a las profundidades, pero lo peor del kraken es su tamaño. Según viejas historias de marineros, equivale a casi 10 campos de fútbol. Bueno, tal vez el kraken podría jugar un partido, ¿no? Las leyendas decían que era tan grande que los marineros lo confundían con una pequeña isla. En siglos pasados, habría sido imposible derrotar a una bestia así. Si el kraken realmente hubiera existido, podría haber dejado descendencia. Sí,
En todos los océanos del mundo habría monstruos gigantes que podrían hundir cualquier barco. Es poco probable que el kraken tuviera competidores en su hábitat, por lo que su población habría crecido fuertemente. Como es enorme, necesitaría mucho alimento y las poblaciones de otros grandes animales marinos disminuirían considerablemente. Las ballenas azules, los grandes tiburones blancos, otros calamares gigantes, todas las grandes criaturas marinas estarían en peligro de extinción. El kraken pertenece al género de los cefalópodos, que incluye al calamar y al pulpo, algunas de las criaturas más inteligentes del planeta. Además, es un hábil cazador y nunca luchará en campo abierto. Los calamares colosales viven en aguas profundas y tienen los ojos más grandes de todos los animales. El ojo del calamar es del tamaño de un plato de comida. Gracias a ello pueden ver a sus presas desde muy lejos. Del mismo modo, un kraken detectaría un barco mucho antes de que el sonar logre captarlo. Siempre tendría ventaja sobre ti. Vaya, eso no es bueno. En 1857 se descubrió un pico de calamar en la costa de Dinamarca. También se encontraron otros restos de calamares enormes en las Bahamas, y fue así como los científicos se convencieron de que los calamares gigantes existían. Si bien desde entonces se han descubierto oficialmente calamares colosales, han pasado más de 100 años y todavía no sabemos qué tamaño máximo pueden alcanzar. Lo cierto es que los calamares colosales son una de las criaturas más esquivas de la Tierra. Viven en las profundidades del océano, donde los científicos tienen dificultades para llegar. Cualquier inmersión a mayor profundidad requiere un equipo grande y poderoso. Los batiscafos y las cámaras submarinas producen mucho ruido y luz, que los calamares perciben desde lejos, por lo que huyen antes de que podamos verlos. Es difícil decir si estos enormes calamares eran del tamaño de una isla pequeña, porque lo cierto es que solo hemos estudiado un 5% del océano. Puede ser que en sus profundidades naden monstruos mucho más terribles que el kraken, como mi sobrinito pequeño. El tiburón gigante que aterrorizó los océanos hace unos 20 millones de años. Durante 13 millones de años, esta bestia de 60 toneladas dominó las aguas cálidas de nuestro planeta. Sin embargo, algunos creen que el megalodón aún vive en las partes más remotas y profundas del océano. Es un caluroso día de verano. Ir a nadar al mar parece una gran idea. Estás flotando boca arriba completamente relajado. Tus ojos están cerrados, tu respiración es suave. El agua rodea tu cuerpo y se siente fresca. Una ligera brisa te toca la cara. Te sientes lo suficientemente tranquilo como para dormir. De pronto, algo choca con tu pierna. Tu descanso se ve interrumpido y comienzas a agitarte hasta que te encuentras cara a cara con el peligro invisible. Por suerte, lo único que ves son un par de aletas fácilmente reconocibles y unos simpáticos hocicos sonrientes. ¡Piu! Solo son delfines. Supongo que tienes suerte de encontrarlos en la naturaleza. Estos increíbles animales están tan cerca que puedes tocarlos. Has oído decir que la piel de los delfines es gomosa, pero para ti es más bien como la parte interna de un huevo duro. Uno de ellos está tan cerca de ti que su olor salado te llena las fosas nasales. Sin embargo, sabes que los delfines no tienen glándulas sudoríparas. Eso significa que no sudan y son prácticamente inodoros. El olor que percibes procede del agua. El mayor y más feroz depredador que haya habitado los océanos, el tiburón megalodón, dominó los mares durante siglos antes de extinguirse hace millones de años. Sin embargo, los científicos lograron descubrir muy pocos restos del gigantesco tiburón. Todo lo que sabemos sobre la gran bestia marina proviene de los fósiles de sus gigantescos dientes del tamaño de una mano humana promedio. Nunca se ha hallado un esqueleto de megalodón. Los esqueletos de los tiburones se componen principalmente de cartílago, por lo que se descomponen muy rápido. Por suerte, los tiburones mudan sus dientes una y otra vez. Un tiburón puede tener 40.000 dientes a lo largo de su vida. Los científicos han conseguido estudiar diferentes tipos de especies de tiburones usando solo sus dientes como referencia. El megalodón tenía unos 276 dientes. Cuando se cayeron, aterrizaron en el fondo del mar, donde permanecieron durante millones de años mientras se fosilizaban. Los científicos encontraron esos dientes y son el único registro real que tenemos de la existencia del megalodón. Se han descubierto dientes de megalodón en todo el mundo. Esto significa que, a diferencia de otros animales marinos de su época, esta especie era intercontinental. Incluso hoy en día, la mayoría de los tiburones y animales marinos tienden a limitarse a un solo mar u océano. El megalodón nadaba libremente por todo el mundo, moviéndose entre aguas tropicales y subtropicales. Hemos encontrado sus dientes en todos los continentes, excepto en las aguas heladas de la Antártida. Cuando un megalodón hace una aparición en una película o un programa de televisión, es retratado como una versión gigante de un tiburón blanco.
Los científicos creían que el megalodón y el tiburón blanco descendían de un ancestro común. Sin embargo, eso no es cierto. De hecho, es más probable que el megalodón fuera el archienemigo del ancestro del tiburón blanco, el tiburón Mako. Eso significa que el megalodón no era tan parecido al tiburón blanco después de todo. En realidad, se cree que el megalodón tenía una nariz más corta que el tiburón blanco, así como aletas pectorales más largas, lo que le daba una complexión más robusta y amenazante. Sin embargo, los dos tenían un excelente sentido del olfato, por lo que incluso en la prehistoria no era buena idea ir a nadar con un trozo de carne cruda en la mano, y vaya que tampoco es seguro en la actualidad. Tanto si el megalodón se esconde en un lugar de las profundidades, cosa que algunos siguen creyendo, como si ha desaparecido para siempre, sus primos pequeños estarán esperándote. Además, a los dos les gustaba ir en busca de grandes mamíferos marinos, así que de seguro tendrían actividades para hacer juntos. Al menos hasta que el megalodón se pusiera de mal humor y se comiera a su amigo por accidente, Nunca se sabe. Estos sujetos tenían un estilo de caza diferente. Los tiburones blancos prefieren sumergirse directamente hacia su presa y encontrar sus puntos más blandos, como las patas expuestas o el vientre. Se han hallado dientes enteros incrustados en el hueso de algún animal más grande, como una ballena. Sin las partes principales que usan para nadar, los pobres animales marinos quedaban indefensos e incapaces de escapar. Sin embargo, las ballenas eran solo una parte más pequeña de la dieta del megalodón. Focas, vaquitas marinas, calamares, delfines, otros tiburones. De seguro el buen megalodón tampoco diría que no a que un cardumen de peces más pequeños nade hacia su boca. Nada mejor que un buen bocadillo después de una cena grande y sabrosa. Ni siquiera las tortugas gigantes estaban a salvo en sus gruesos caparazones. Probablemente el megalodón las consideraba un desafío diario. Los científicos han creado simulaciones por computadora con el fin de averiguar el estilo de caza del antiguo tiburón. Gracias a esta tecnología, han descubierto que la estrategia de ataque del megalodón era muy diferente a la de los tiburones actuales. Los tiburones modernos se lanzan directamente hacia el punto más vulnerable de su presa, por ejemplo, la parte inferior suave de una foca. Los dientes del megalodón estaban especialmente adaptados para morder zonas más duras de cartílago. Por eso, las pruebas sugieren que un megalodón mordía primero las aletas más duras de su presa, incapacitándola antes de lanzar su ataque final. Algunos creen que el megalodón sigue vivo y acechando en las profundidades del océano, pero es poco probable. Se trata de una especie de aguas cálidas, lo que significa que no podría sobrevivir en las aguas frías de las profundidades oceánicas. La mayoría de las presas potenciales del megalodón viven en aguas menos profundas, así que no encontraría mucho que comer en lo profundo. En pocas palabras, si aún existiera un animal tan grande como el megalodón, ya lo habríamos visto. Sin embargo, es poco probable que te encuentres con uno. Al igual que nosotros, estos tiburones preferían las aguas costeras cálidas. La vida en las profundidades del océano sería demasiado fría para ellos y el alimento sería escaso. Además, todo su cuerpo tendría que evolucionar para no ser aplastado por la enorme presión del agua. Es poco probable que sigan existiendo, aunque no imposible. Una buena noticia: si te encuentras con uno, es muy poco probable que te coma. Por más que estés con un par de amigos, eres una comida demasiado pequeña para el megalodón. Este sujeto come ballenas de más de 15 metros de largo. Sin embargo, si estuvieras en una fiesta en la playa, sería otra historia. En una playa llena de personas, el tiburón podría acercarse sigilosamente y meter a varios humanos en su gigantesca boca sin siquiera masticar. El temible nombre megalodón proviene de dos palabras griegas: megas, que significa grande, y odont, que significa diente. Combinadas forman diente grande, y ciertamente hace honor a su nombre. Uno de sus dientes tiene el mismo tamaño que una cabeza humana. Tenía un total de 276 dientes enormes repartidos en 5 filas aterradoras. En toda la historia, solo un par de especies de dientes de sable y el tiranosaurio llegaron a tener dientes más grandes. Ese es un enfrentamiento que me gustaría ver. El megalodón desapareció hace millones de años, dejando solo los enormes dientes que los arqueólogos modernos han encontrado. Y lo digo literalmente, desapareció y dejó muy pocos rastros. Los científicos creen que, con el tiempo, el nivel del mar descendió y la temperatura del océano bajó rápidamente. Más de un tercio de la vida marina desapareció a medida que los océanos se enfriaban y el número de animales en la parte inferior de la cadena alimenticia se reducía a toda velocidad. Eso tuvo un efecto catastrófico en los hambrientos depredadores de la cima. Lo siento, amigos, además el clima se volvió demasiado frío para estos tiburones amantes del sol, lo que dificultó su reproducción, ya que daban a luz en aguas cálidas. El megalodón suele ser representado como una especie de tiburón blanco gigante, pero esto no es más que un mito común.
En realidad, los ancestros del actual tiburón blanco convivieron con el megalodón, pero no eran grandes amigos e incluso competían entre sí. El tiburón blanco era mejor cazador y utilizaba su agilidad y su menor tamaño para atrapar a las presas del megalodón rápidamente. También se sabe que se comían a las crías del megalodón, que solo tenían la mitad de su tamaño. Esto no colaboró con el asunto de la extinción. Si bien un tiburón blanco no era rival para un megalodón adulto en una pelea cara a cara, no tenía reparos en robar su comida. Esto solo dejó a los peces más grandes y a las ballenas para el megalodón, pero sus suministros de comida comenzaron a agotarse cuando las ballenas nadaron hacia los nuevos mares más fríos. Las ballenas se adaptaron a las temperaturas más bajas y dejaron a nuestro amigo en el camino. Los megalodones murieron de hambre o se congelaron hasta la extinción por la glaciación. Lejos de parecerse a un tiburón blanco, el megalodón recuerda más a un tiburón sarda moderno. Tenía un hocico corto, una mandíbula inferior plana y unas enormes aletas pectorales para soportar su enorme peso y tamaño. A pesar de lo aterradores que se veían, en realidad eran muy familiares y cariñosos. Se han descubierto varias zonas de cría de megalodón en Florida, Maryland y Panamá. Daban a luz a sus crías en zonas de aguas poco profundas. Sabemos esto gracias a los montones de dientes pequeños de megalodón que se han hallado en estas zonas. Me pregunto si también tenían niñeras. Dentro de las profundidades del océano, en algún lugar del hemisferio sur, una sombra negra fantasmal se cierne en las profundidades. Sospechosamente nadando muy por debajo, el megalodón está buscando su próxima comida. Con la apariencia de un gran tiburón blanco, pero 3 veces el tamaño del más grande jamás registrado, su diseño intimidante ha evolucionado a lo largo del tiempo, creando el mejor depredador natural. Durante millones de años, sus intimidantes rasgos evolutivos no han sido controlados ni enfrentados. Con sus agudos sentidos, detecta a su presa en un radio de 4,8 kilómetros. Mientras nada, ha estado siguiendo a una tortuga marina desprevenida que se mueve lentamente por encima en medio de un largo viaje. El megalodón acecha a la tortuga, asegurándose de hacer su movimiento hacia ella en el momento adecuado, nadando hacia arriba a 18 kilómetros por hora, con la intención de inmovilizarla, embistiéndola. A medida que se acerca, los sentidos expertos del megalodón notan algo más que acecha cerca. Haciendo una pausa en su persecución, se ajusta y gira para mirar hacia otro objeto mucho más grande. El megalodón puede ser el depredador marino más grande que jamás haya vivido en la Tierra, temido por todas las criaturas dentro de estas aguas. Pero no hoy, porque hay un recién llegado, uno que tiene una reputación similar e iguala a la suya en ferocidad. Esta criatura desconocida tiene la intención de disputarle su sitio de caza. El retador es el Leviatán. Mientras la tortuga marina aprovecha esta oportunidad para alejarse lo más rápido que puede, estos dos depredadores se miden desde la distancia, preparándose para establecer quién será el rey supremo del mar. El megalodón dominó el océano en algún momento entre hace 3 y 23 millones de años, extendiéndose a todos los rincones del globo, dentro de los mares que rodean Europa, África, América y Australia. Su atención se centró principalmente en áreas de alta mar, donde las presas eran abundantes, cazando tortugas marinas, ballenas, focas, delfines y otros tiburones. Su área de distribución era extensa, viajando entre aguas costeras y oceánicas a lo largo de diferentes etapas de su ciclo de vida. Debido a que el territorio que cubrían crecía con cada año que vivían, y a la amplia gama de presas disponibles para ellos, el tamaño de los megalodones podía alcanzar hasta los 20 metros de largo. Armados con dientes gruesos y robustos, hechos para agarrar a sus presas y triturar huesos, tenían una fuerza de mordida de 41,000 libras, que es casi 4 veces más fuerte que la de un T-Rex. Sus tácticas incluían emboscar a sus presas desde abajo y embestirlas para someterlas. Con criaturas más grandes intentaban morder las aletas y, una vez inmovilizadas, atacaban en el pecho. Su mandíbula estaba formada por cerca de 276 aterradores dientes de 17 centímetros de largo y muy afilados. El competidor del megalodón, el Leviatán, estaba armado con 22 dientes grandes que venían en varios tamaños, algunos de hasta 30 centímetros de largo, todos capaces de atravesar a su objetivo. Excluyendo los colmillos, en comparación, estos se encuentran entre los dientes más grandes que jamás hayan existido en cualquier animal conocido. Aunque no alcanzaba un tamaño equivalente al del megalodón, su longitud era igualmente impresionante, ya que era capaz de crecer hasta 17 metros y medio de largo. Vivía principalmente en el hemisferio sur y solo existió por poco tiempo, desde hace 9 a 10 millones de años. Aunque cazaban presas similares al megalodón,
tenían un método de caza diferente. Perseguían a su presa y la cazaban, para luego acabar con ella golpeándola con la cabeza y mordiéndola. También tenían un rasgo más adaptativo en su arsenal. Su cerebro era mucho más grande. Al ser mamíferos de sangre caliente, poseían una inteligencia superior, lo que garantizaba un pensamiento más rápido, con la capacidad de cambiar sus tácticas en momentos cruciales. El megalodón actuaba por puro instinto, y eso le funcionó constantemente durante los últimos millones de años. ¿Pero funcionará ahora? Aunque hay años de diferencia entre cuando estos dos gigantes existieron y patrullaron los mares, compartieron un corto periodo en la historia. Sin embargo, cuando se superpusieron en el territorio del otro, crearon algunos de los conflictos más épicos que jamás hayan existido. El territorio de este megalodón nunca había estado en disputa hasta ahora. A medida que el Leviatán se acerca, observando al tiburón mucho más grande, duda en hacer el primer movimiento, ya que en general, cualquier cosa con la que se encontró antes intentaba escapar de inmediato, y así comenzaba una persecución. El megalodón, sin embargo, no huye. Sus instintos aseguran que actuará con exceso de confianza, y como es de esperar, da el primer paso. El tiburón nada a toda velocidad deslizándose por el agua, con el objetivo de embestir al Leviatán. Este no tiene más remedio que hacer lo mismo, en lugar de darse la vuelta para huir y quedar desprotegido. Los dos gigantes acuáticos cortan el agua en su camino para encontrarse aleta con aleta. El megalodón está desconcertado porque su enemigo no está girando la cola para alejarse nadando, pero continúa, ya que no tiene motivos para dudar de la victoria con su probada táctica que nunca ha fallado antes. A medida que se acerca al megalodón, rápidamente gira para nadar hacia abajo. Es más rápido y ágil que su oponente. Maniobra por debajo, ganando algo de distancia. El Leviatán se mueve mucho más lento y no puede girar a tiempo cuando el megalodón gira hacia arriba y lo embiste por su parte inferior blanda, intentando someterlo. Hay poco efecto debido a su tamaño, y el Leviatán continúa girando, pero es demasiado lento mientras intenta morder, con la esperanza de agarrar a su atacante con sus poderosas mandíbulas. El megalodón se aleja nadando fácilmente de su trampa dentada, y contraataca, apuntando a la cola y a las aletas, cortando pequeños pedazos. Luego se retira rápidamente, repitiendo esta rutina una y otra vez, tratando de desactivar las defensas del Leviatán. Esta táctica es efectiva pero agotadora, y el megalodón se está quedando sin energía. Aún así se esfuerza mucho para tratar de terminar la cacería, usando toda la energía que tiene, esperando que la lucha no dure mucho más. El Leviatán es superado. La velocidad de su combatiente es superior, y el constante desgaste en sus aletas y cola se está volviendo demasiado fuerte. Al darse cuenta de que sus habilidades son superadas y que es incapaz de resistir la constante variedad de ataques, intenta irse nadando, maniobrando mientras huye, tratando desesperadamente de alejarse un poco de su agresor. El megalodón lo sigue en su intento de fuga, al darse cuenta de que esta es una excelente oportunidad para terminar el trabajo. El Leviatán mueve su gran cola mientras nada, tratando de repeler cualquier otro ataque del tiburón. Golpea al megalodón y lo detiene con cada avance. A medida que el Leviatán continúa nadando, mantiene la energía con facilidad. El megalodón, por otro lado, se está agotando rápidamente. La estrategia del Leviatán está funcionando y continúa nadando a un ritmo relajado. El megalodón finalmente se queda sin energía, incapaz de continuar al mismo ritmo, pero su arrogancia instintiva no lo dejará parar. En su evolución, nunca ha necesitado desarrollar la capacidad de huir. Nunca ha habido una razón para ello. Durante millones de años, nunca ha sido superado. Pero todo eso está cambiando ahora. A medida que avanzan, queda claro que se trata de una competencia entre un nadador de maratón y un velocista. El Leviatán continúa conservando su energía sabiamente, mientras que el megalodón, agotado, continúa persiguiéndolo, volviéndose más lento con cada movimiento de su cola, hasta el punto de que es incapaz de mantener la persecución. Al darse cuenta de que su enemigo está exhausto, el Leviatán se vuelve hacia él. Ahora, con una velocidad y maniobrabilidad dominantes, extiende sus enormes mandíbulas, agarrando la columna vertebral del megalodón, poniendo fin a la lucha y asegurando su victoria. El retador, el Leviatán, es un novato en comparación con el antiguo megalodón, pero, gracias a la evolución, aseguró su victoria. Esto garantizó su reinado como el principal depredador y posiblemente el mayor depredador que haya existido en la Tierra. Desafortunadamente, solo sería un reinado corto. No habría un enemigo más grande o superior para tomar el mando. El mundo comenzaría a cambiar.
La Tierra pronto pasaría por una tendencia de enfriamiento, lo que provocaría la extinción de la principal presa del Leviatán, y sin una fuente de alimento para sustentar a esta enorme bestia, no pudo continuar. Pero esto llevó a que otros animales depredadores similares tomaran su lugar. La ballena asesina, que comparte características similares, eventualmente reemplazó a su predecesor. El megalodón luego retomó el mando por defecto debido a la ausencia de su vencedor. Continuando con su exitosa estrategia anterior y una fuente de alimento más amplia, aseguró su supervivencia prolongada. Pero a medida que los mares se enfriaron aún más y se volvieron mucho menos profundos en todo el mundo, se hizo más difícil para él reproducirse. Las áreas adecuadas y poco profundas que eran necesarias para esto desaparecieron rápidamente, y sin ellas, el megalodón también se extinguió. Y al igual que su antiguo oponente, otros tiburones más pequeños pudieron adaptarse a estos cambios en las aguas menos profundas, asegurando un grupo más diverso de depredadores para dominar los mares. Mar Caribe Sur, 21 de julio de 2047. Finalmente sucedió. La institución de investigación para la que trabajas se enteró de un tiburón enorme avistado en la costa de Panamá. Científicos locales confirmaron lo imposible, es un megalodón. Y te han enviado con una misión: estudiar esto de cerca y por dentro. También es tu cumpleaños, pero el pastel tendrá que esperar. Ya tienen listo el espécimen. Con suficiente tranquilizante para acabar con 10 elefantes, el megalodón está inmóvil. Pero tienes un límite de tiempo estricto. La sedación acabará en media hora. Muy bien, es hora de empezar. El investigador principal te da una palmada en la espalda. Buena suerte allá abajo y recuerda, no te acerques a esa turbina. Es cierto, la instalaron frente al tiburón para mantener el agua fluyendo a través de sus branquias. Sin el flujo continuo, el megalodón no podría respirar. Entiendo, dices, y saltas por la borda. Pones el cronómetro de tu reloj en 25 minutos, solo para estar seguro. El tiburón no está demasiado profundo. 18 metros de largo, pesando probablemente 50 toneladas, es del tamaño de un vagón de tren. Es una chica grande, está bien. Los machos no crecían mucho más de 12 metros. Nadas más cerca de ella. Te quitas uno de los guantes, te acercas y la tocas. Su piel es como papel de lija, cubierta de pequeñas escamas parecidas a dientes. Se curvan hacia su aleta caudal y reducen la resistencia mientras el animal nada. ¿Cómo te va allá abajo? Hazlo rápido. Todo está bien, Dr. Pérez. Terminaré antes de que se dé cuenta. Sacas tu tableta y abres la aplicación de rayos X. La sostienes frente a ti y la pasas por su cuerpo. La pantalla muestra todo el detalle en sus fuertes músculos. El tejido rojo necesita oxígeno y la ayuda a cruzar largas distancias. Luego está el tejido muscular blanco. No está oxigenado y solo se usa para ráfagas repentinas de velocidad. Cambia la configuración a vista esquelética. Todo cartílago, el mismo material flexible del que están hechas tus orejas y nariz. Mantiene el tiburón liviano, por lo que puede deslizarse por el agua sin gastar demasiada energía. Y lo hace rápido, alrededor de 5 metros por segundo, el doble de rápido que el gran blanco. El peso de su propio cuerpo aplastaría sus órganos internos en tierra, ya que los tiburones no tienen caja torácica. Veamos cuántos años tienes. Te acercas a su columna vertebral. Está calcificada, al igual que su mandíbula, haciéndolas a ambas más fuertes. Haces un corte transversal de uno de los discos en tu aplicación. Las vértebras tienen bandas. Al igual que los anillos en los árboles, indican la edad y el historial de crecimiento del tiburón. Los cuentas, 15, está a la mitad de su vida. Su cráneo está hecho de un cartílago más denso para proteger su cerebro en forma de Y. El hocico es esponjoso y flexible y recibe fácilmente los golpes sin romperse. Quedan 20 minutos de sedación. ¿Cuál es tu estado? El investigador principal vuelve a hablar por radio. Haciendo análisis musculares y esqueléticos. Pasando a los órganos sensoriales. Entendido. Nadas hasta uno de sus ojos negros y brillantes. Un escalofrío recorre tu columna vertebral. Es como si te estuviera mirando directamente. Un pedazo de carne indefenso, su próxima comida. Hey chica, si tan solo tuvieras párpados para hacerme saber que definitivamente estás noqueada. Detrás de su ojo ves un pequeño agujero. Encontré tu oído. Obviamente los tiburones no tienen orejas externas, pero su audición sigue siendo impecable. Este megapez podría oírte chapoteando en el agua a 10 campos de fútbol de distancia. Son las bajas frecuencias de las salpicaduras irregulares las que llaman su atención. Significan una cosa: presa herida. A partir de ahí sigue su línea lateral. Una línea de poros que se extiende por los costados de su cuerpo. Es un sistema especial en los tiburones que detecta los más mínimos movimientos en el agua. Qué tan lejos está la fuente, de qué dirección proviene. Básicamente, todo el cuerpo de un tiburón es como una oreja gigante.
Solo voy a examinar tus fosas nasales, querida. Estrictamente para olfatear presas, no conducen a la garganta ni al sistema respiratorio como en los humanos. Es decir, los tiburones no pueden estornudar. El más mínimo indicio de olor corre hacia el conducto nasal. Más allá de los pliegues de la piel cubiertos de células sensoriales, envían la información al bulbo olfativo que conduce al cerebro. En los grandes blancos, la nariz puede distinguir una sola gota de sangre en una piscina olímpica. Miras tu reloj. Quedan 10 minutos. Examina sus branquias. El agua fluye a través de ellas y las branquias extraen oxígeno de allí. Aquí también es donde el cuerpo se deshace del CO2, realizando esencialmente la función de los pulmones. Pero el intercambio de oxígeno a dióxido de carbono ocurre a nivel celular y la sangre es la que lo transporta. Cambias a vista circulatoria. Ahí está, el corazón en forma de S. Es pequeño en comparación con el tamaño de su cuerpo y tiene solo 2 cámaras. Este envía sangre a las branquias, donde recoge el oxígeno y pasa a los tejidos del cuerpo. Los músculos, que se mueven constantemente y empujan al tiburón por el agua, calientan la sangre. Esto solo puede suceder porque las venas y las arterias que se mueven hacia y desde el corazón están ubicadas muy cerca unas de otras. La sangre, que es más cálida que su entorno y que no depende de él, a diferencia de otros peces, le permite al Meg cazar también en aguas más frías, aunque prefiere las áreas cálidas. Eso significa que nada puede esconderse de esta chica. Todo en su cuerpo está diseñado para olfatear y tragar cualquier presa. Estamos teniendo fluctuaciones en los signos vitales. Vamos, apúrate. Sí, casi termino. Queda una cosa, lo que has estado evitando, su boca y tracto digestivo. Nadas hasta sus mandíbulas, con cuidado de mantenerte alejado de la corriente que fluye hacia su rostro. Sus mandíbulas han sido abiertas para un mejor examen, y son enormes. 3 metros de ancho por 3 de alto. Podrías pararte en su boca con un amigo sobre tus hombros. Pueden abrirse hasta 100 grados, lo suficiente para adaptarse a la presa más grande que existe. Peces grandes, ballenas e incluso otros tiburones. Ella necesita 1.130 kilogramos de comida al día, más de lo que come una persona promedio en todo un año. Las mandíbulas pueden cerrarse con 13.600 kilos de fuerza, como si te aplastara un automóvil. El gran blanco solo puede presumir de una fuerza mandibular de 1.800 kilos. Los seres humanos una cantidad insignificante de 72. Y esos dientes, 250 de ellos en 5 filas, son muy afilados y pueden cortar el hueso de una ballena. Los dientes están inclinados hacia la garganta para que nada pueda escapar de su agarre. Los más grandes son del tamaño de tu mano. Fascinado, incluso hipnotizado, nadas un poco más de cerca. Solo un par de centímetros más cuando, ¡whoosh!, la corriente de la turbina te lleva directo a su boca. La fuerza del agua te empuja contra la parte posterior de su garganta. Tu escáner de rayos X muestra una boca repleta de células sensoriales. Por suerte para nuestra especie, a los tiburones no les gusta mucho el sabor de los humanos, pero solo se dan cuenta de eso después de una prueba de sabor. Por eso los tiburones muerden a las personas, no para comerlo, sino para probar lo que hay en el menú. Sacas una esfera de metal del tamaño de una manzana y la empujas hacia su garganta. La sonda se abre camino a través del esófago. El conducto de alimentación de un tiburón no es un tubo delgado como el nuestro, es ancho y apenas se distingue del estómago. El estómago tiene forma de U y está lleno de ácidos y enzimas extremadamente fuertes que convierten todo lo que el tiburón traga entero. Estos animales no mastican su comida en un líquido blando. A partir de ahí, la sopa pasa a los intestinos. Son relativamente pequeños para un animal de este tamaño, pero la evolución ideó un ingenioso truco para aumentar el área de superficie. El interior del intestino tiene forma de espiral. Esto es para que pueda absorber los nutrientes de sus comidas. Mientras tanto, a bordo, sus signos vitales cobran vida. Pérez intenta llamarte por radio, pero un mensaje confuso apenas llega a través de tu auricular. Oye, ¿me escuchas? ¡Sube! ¿Qué? ¿Hola? ¿Me escuchaste? Miras el temporizador, 5 minutos. Deberías poder nadar contra la corriente. Con suerte. A medida que la sonda se abre camino a través de su tracto digestivo, desde dentro de su boca, tomas una radiografía más de la cavidad de su cuerpo. Ves el hígado, es enorme, ocupa el 90% del espacio y representa el 25% de su peso. Está lleno de aceites y ayuda con la flotabilidad en el agua, pero entonces ves que algo se mueve dentro de ella. Es un bebé. Los bebés tiburones están listos para cazar solos tan pronto como nacen. Este bebé Meg puede medir 2 metros de largo. Pero esto significa que no es el único despierto. En ese momento la turbina se apaga. Tu temporizador comienza a sonar. Técnicamente todavía tengo 5 minutos. Incorrecto, el tiburón comienza a moverse. Sales de su boca nadando tan rápido como puedas y con todas tus fuerzas regresas al bote. Todavía está un poco aturdida, pero la señorita Maggie sabe nadar y se dirige hacia ti
justo cuando emerges a la superficie. El equipo te toma de la mano, te sube a bordo y el barco se aleja a gran velocidad. En ese momento, el megalodón sale saltando del agua y te sigue por un tiempo, pero pierde interés pronto. Eso estuvo demasiado cerca. ¡Feliz cumpleaños para mí! Hora de un poco de pastel.